Nuevamente, buenas noches. Bueno, debería decir buenas tardes. Aunque esta mañana casi se hizo noche, ¿no? Con el eclipse. ¿Vieron el eclipse? Interesante, ¿verdad que sí? Bien. Esta tarde vamos a comenzar, para los que tienen el manual, en la página 41, con un repaso de lo que estudiamos en el segundo tema de anoche, para ver cómo hizo el profesor, si el profesor enseñó bien, a ver si todos entendieron lo que estudiamos. Así que vamos a ir a la página 41. Los que no tienen el manual, nuevamente quiero animarles que consigan el manual. Ese manual vale oro, tiene muchísima información valiosa y aquí no podemos cubrir todo. Ustedes con calma en la casa pueden estudiar página por página y lo que no entienden aquí pues lo van a entender al estudiar lo que se encuentra en el manual. Así que es muy importante. Vamos a hacer un repaso, pero antes de hacer el repaso vamos a tener una oración para pedir que Dios bendiga nuestra reunión. Así que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, venimos ante tu trono con gratitud en nuestros corazones por este hermoso día que nos has concedido. También por el privilegio de encontrarnos en tu casa. No hay mejor lugar donde estar que en tu casa. Pedimos, Señor, la bendición de tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, capacítanos para entender y asimilar lo que vamos a estudiar. Bendice a los que vienen en camino. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Bien, vamos a repasar con las preguntas que tenemos aquí en la página 41 y luego entonces, déjenme decirles, vamos a regresar a la página 23. Porque esta noche el estudio es desde la página 23 en adelante. Vamos a estudiar Daniel 10. Pero vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos anoche porque hay varias personas aquí que no pudieron estar en el tema de anoche. Aquí viene, y dicho sea de paso, están las respuestas también aquí. Pero no miren las respuestas, miren nada más las preguntas. ¿Cuándo cerró y selló Daniel el libro que se encuentra dentro del libro? ¿Cuándo lo selló? Lo selló cuando lo escribió, ¿verdad? Dios le dio a Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Eso fue en el año 535 antes de Cristo. Lo vamos a ver esta noche. Así que fue sellado en los días de Daniel. Ahora, ¿cuándo se le iba a quitar el sello al libro para que se pudiera entender lo que estudiamos anoche? ¿Cuándo se le iba a quitar el sello? En el tiempo del fin. Desde 1798, el tiempo del fin comienza en 1798 hasta 1844. Durante ese tiempo, el libro se iba a abrir, se le iba a quitar el sello y se iba a entender el concepto del juicio, que consta de ¿cuántas etapas el juicio? 3 etapas, muy bien. ¿Qué significa la expresión se aumentará la ciencia? ¿Tiene que ver con conocimiento científico? No. ¿Qué es lo que se iba a conocer? ¿Qué iba a aumentarse en el tiempo del fin? El conocimiento de lo que contiene el libro, lo que estuvo sellado, ahora se va a abrir y se va a conocer el concepto del juicio, las 3 fases del juicio y que el juicio transpira en el cielo antes de que Jesús regrese. ¿En qué idioma están Daniel 2 al 7? En arameo, muy bien, en arameo. ¿En qué idioma están los capítulos 8 al 12? En hebreo, 2 diferentes idiomas, muy importante. Ahora, ¿fue sellado todo el material que tenemos en Daniel 1 al 7? ¿Todo fue sellado? No, todo no fue sellado. ¿Fue sellado todo lo que se encuentra en Daniel 8 al 12? Tampoco.
Muchas cosas en Daniel 8 al 12 se podían entender. ¿Se podía entender el carnero, sí o no? Sí, dice los medos y los persas. ¿Se podía entender el macho cabrío? Sí, el cuerno que tenía el macho cabrío. Sí, los 4 cuernos que salieron cuando se quebró el cuerno grande. Todo eso se podía entender antes del tiempo del fin. ¿Las 70 semanas se podían entender antes del tiempo del fin? Claro, se cumplieron en el tiempo de Jesús. ¿Qué es lo que estaba sellado? El aspecto que tiene que ver con el juicio en 3 fases. Eso es lo que estaba sellado, que tiene que ver con Daniel 8:14. Hasta 2300 días y el santuario será purificado, que es lo mismo que decir hasta 2300 días y comenzará el juicio. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta pues la acabo de contestar. ¿Cuál es el único aspecto del capítulo 7 que no se podía comprender y predicar hasta el tiempo del fin? La última escena de Daniel 7, el juicio. ¿Recuerdan que estudiamos Daniel 7? ¿A dónde es que se examina la evidencia? En el cielo. ¿A dónde se pronuncia la sentencia o el veredicto? En el cielo. ¿A dónde se implementa la sentencia o el veredicto? En la tierra, muy bien. Eso no se podía entender sino hasta cuándo? El tiempo del fin. Después de 1798 eso no se podía comprender. Se podía comprender los eventos en las profecías que llevaban hasta ese punto, pero ese es el aspecto que está sellado hasta el tiempo del fin. Según Elena de White, ¿cuánto del libro de Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin? Ella usa 2 palabras. El libro, la porción que tiene que ver con los últimos días, y en otra cita dice la parte que tiene que ver con los últimos días fue sellada hasta el tiempo del fin. Ahora, ¿con cuál reino comienza la visión de Daniel 8? Con Medo-Persia. Oye, ustedes están pero bien afilados. Leyeron la respuesta, ¿verdad? Ahora, ¿con qué reino comienza la explicación de Daniel 11? También con Medo-Persia. Yo no sé si ustedes entendieron anoche, traté de hacerlo lo más sencillo posible, pero en Daniel 8, Gabriel interrumpió la explicación de Daniel 8, no la completó, porque Daniel se enfermó. Llegó solamente hasta 1844, 2300 días el santuario será purificado. Hasta ahí llegó, porque Daniel no pudo más. ¿A dónde se explica lo que quedó faltando? En Daniel 11. Daniel 11 comienza en el mismo lugar que el capítulo 8 y repite Medo-Persia, Grecia, primer rey, los 4 reinos, luego pasa Roma pagana, luego pasa Roma papal, pero no termina solo con el juicio en 1844, nos lleva a la herida mortal, nos lleva al sanamiento de la herida del poder papal, nos lleva al momento cuando se cierra el juicio en el cielo, cuando se levanta Miguel, nos lleva al tiempo de angustia, nos lleva al tiempo cuando resucitan los fieles, nos lleva al momento cuando los santos brillarán a perpetua eternidad. Es decir, Daniel 11 completa lo que estaba incompleto en Daniel 8. Es una repetición de Daniel 8, pero se agrega lo que quedó faltando en Daniel 8. Y claro, Daniel 11 comienza a donde comenzó Daniel 8 porque Gabriel no quería empezar sencillamente con lo que quedó faltando. Tuvo que dar un marco de referencia a donde comenzar. Comienza en el mismo lugar que Daniel 8, pero ahora va mucho más adelante hasta el establecimiento del reino eterno. ¿Recuerdan que en Daniel 8 no se mencionaba el reino eterno? No se mencionó, pero en Daniel el capítulo 12 y el versículo 3 sí se menciona. Ahora, ¿hasta qué punto de tiempo nos lleva Daniel 8 entonces? Hasta el momento cuando se va a purificar ¿qué? El santuario. Nos lleva solo hasta 1844. ¿Hasta qué punto de tiempo nos lleva la profecía de Daniel 8:1 al 12:3? La visión adicional o la explicación adicional. ¿Hasta dónde nos lleva? Hasta el cierre de gracia, el tiempo de angustia, la resurrección especial y el reino eterno.
¿Por qué empieza el capítulo 8 con Medo-Persia en vez de empezar con Babilonia como Daniel 2 y Daniel 7? Traté de explicar eso anoche. Daniel 2 y Daniel 7 empiezan con ¿qué? ¿Cuál reino? Con Babilonia. Daniel 8 es paralelo, pero comienza con Medo-Persia. ¿Por qué razón? Porque los 2300 días no comienzan en el reino de Babilonia, sino que los 2300 días comienzan en el reino de Medo-Persia. ¿Por qué no pudo Gabriel completar la explicación de la profecía de Daniel 8? Porque Daniel se enfermó. Y la última pregunta, porque la penúltima la vamos a trazar esta noche. ¿En cuál libro esperaríamos que se le quitaría el sello al librito de Daniel? Si vamos a buscar en la Biblia el lugar cuando se le quitó el sello, ¿a dónde lo buscaríamos? En Apocalipsis. Y vamos a ver que en Apocalipsis 10, un ángel desciende con un librito y lo acaba de abrir. Es decir, Apocalipsis 10 es una explicación del momento cuando se le quita el sello que se menciona en Daniel 12 y el versículo 4. ¿Les quedó claro? Ok, muy bien. Ahora regresemos en nuestro manual a la página 23. Y este capítulo lo vamos a dividir en dos partes, como hicimos anoche, dos sesiones. Por favor, tengan paciencia. Ustedes saben que si terminamos un poquito después de las 9, pues faltan solamente 4 días. Es un asunto solamente provisional, no va a ser para siempre. Y no siempre me tendréis con vosotros. Así que tengan paciencia porque lo que vamos a estudiar es de crucial importancia. Daniel 10 casi nunca se estudia. Mejor dicho, yo nunca he escuchado un sermón sobre Daniel 10. Y sin embargo, es un capítulo de crucial importancia en Daniel 8 al 12. Así que vamos a dedicar 2 temas para estudiar Daniel 10, porque se relaciona con lo que hemos estado hablando. Ahora, yo voy a seguir muy estrictamente lo que tenemos en el manual. O sea, voy a referirme a eso bien detalladamente como está en el orden en el manual. Por eso es muy importante que tengan el manual. Lo vuelvo a recalcar. El manual, el precio regular son $36.99. Pero para esta actividad especial, el precio es solo $15, que es prácticamente el costo de los materiales y de la producción y el personal que necesitamos para producirlo. Aquí es el único lugar que se va a vender a ese precio. Cuando nosotros nos vayamos de aquí, el manual se va a vender al precio regular, $36.99. Es solamente aquí. Y varios han pedido ya por teléfono a nuestro estudio y preguntan si hay un descuento y le decimos no, solo hay descuento allá en Lincoln Heights, a donde la gente hizo acto de presencia para esta serie. Así es que, hermanos y hermanas, no se trata de ganar dinero y de vender material. Se trata de que tengan el material escrito para que lo puedan estudiar por ustedes mismos, buscar todos los versículos, leer todas las citas del Espíritu y Profecía, de vital importancia. Vamos entonces a la página 23. Voy a pasar por alto algunas cosas. Yo les voy a mencionar cuando vamos a pasar por alto algún aspecto de este capítulo. Sabemos que Daniel tenía unos 88 años cuando transpiraron los eventos que se describen en Daniel 10. Ahora ustedes dicen, ¿cómo sabemos que Daniel tenía 88 años cuando sucedieron los eventos que se mencionan en este capítulo? Sencillamente porque Elena White, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 562, dice que Daniel tenía 18 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Y eso sucedió en el año 605 a.C. Así que lo único que tienen que hacer es ir del año 605 a.C. al año 535 a.C.
que es la fecha de este capítulo, y eso le da 70 años. Entre el 605 y 535 hay 70 años. Pero ya Daniel tenía 18 años cuando fue llevado cautivo. Así que 70 más 18 da ¿cuánto? 88 años. Sabemos la edad exacta que tenía Daniel cuando se realizaron los eventos de Daniel, el capítulo 10. Cuando los eventos de Daniel 10 transpiraron, Daniel no estaba en Israel. Daniel estaba todavía en Babilonia en el año 535 a.C. Y eso lo sabemos porque en Daniel 10 y el versículo 4 dice que Daniel estaba al lado del río Hiddekel. Otro nombre para el río Hiddekel es el río Tigris, que queda allá donde estaba Asiria, donde queda Babilonia. Así que sabemos que Daniel tenía 88 años y sabemos que él estaba todavía en Babilonia, aunque ya se había dado el decreto de librar al pueblo para que regresara a Israel. Daniel no había regresado aún. Daniel estaba al lado del río Tigris cuando se realizaron los eventos de este capítulo. Ahora vamos a mirar algunos detalles cronológicos, el marco cronológico de este capítulo. Y ustedes tienen esto al pie de la página 23. El profeta Jeremías anunció que el pueblo de Israel iba a quedar cautivo en Babilonia por 70 años. Eso lo encuentra en Jeremías 25, 11 y 12. No está ahí en el manual, pero lo pueden anotar. Jeremías 25, 11 y 12 dice que el pueblo de Dios iba a permanecer en Babilonia por 70 años. El cautiverio comenzó en el año 605 a.C. y terminó el cautiverio en el año 536 a.C. Recuerden que antes de Cristo los años van bajando. ¿Ve? 605, 604, 603, 602, 601, 600, hasta el año 536. Es decir, que el pueblo de Dios debía quedar cautivo en Babilonia desde el año 605 hasta el año 536. Lo interesante es que Babilonia, que había llevado cautivo al pueblo de Dios, cayó en el año 539, 3 años antes que se diera el decreto de que el pueblo debía regresar otra vez a su tierra. Babilonia cayó en el año 539. Ahora, los eventos de Daniel 8 ocurrieron en el año 550 a.C. Eso significa que sucedieron 11 años antes de caer Babilonia en el año 539 a.C. Y sucedió también 14 años antes de que se diera el decreto para librar al pueblo de Dios. Así que Daniel 8 es el año 550, lo que ocurre en Daniel 8. Babilonia cae 11 años después, 539, y luego 3 años después, en el año 536, se da el decreto para que el pueblo de Dios regrese otra vez a su tierra para reconstruir el templo. Ahora, los eventos de Daniel 9, porque estamos mirando las fechas de Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10 y 11, etc. La fecha de Daniel 9 es el año 538 a.C. Es el año después de caer Babilonia, después que Babilonia cayó, un año después. Está recibiendo Daniel el material que encontramos en Daniel, el capítulo 9. En otras palabras, el reino de Babilonia ya había caído cuando suceden los eventos que relata Daniel, el capítulo 9. Ya Ciro, el rey de Persia, había dado el decreto para que el pueblo de Dios, no había dado el decreto, perdón, lo iba a dar en 2 años, en el año 536, Ciro iba a dar el decreto para que el pueblo regresara otra vez a su tierra. Y eso lo encuentran en la siguiente página. En el año 536 a.C., Ciro emitió el decreto autorizándole al pueblo
a salir de Babilonia, regresar a Israel para reconstruir el templo. Y eso ustedes lo encuentran en el libro de Esdras, el capítulo 1 y el versículo 1 al 4. Ahí está en el material. Así que, repasando este material, vamos desde el año 550, que es la fecha de Daniel 8, 539 cae Babilonia, 536 Ciro da el decreto para que el pueblo regrese a su tierra para reconstruir el templo, 535 se realizan los eventos de Daniel 10, que es lo que vamos a estudiar en el tema de esta noche. En el año 535, ya Ciro, el año anterior, había dado el decreto para que el pueblo regresara otra vez a su tierra, a Israel, para reconstruir el templo. Y los capítulos 11 y 12 de Daniel tienen la misma fecha del capítulo 10. La fecha es el año 535 antes de Cristo. Esa es la fecha en que ocurren los eventos de Daniel capítulo 10. Y es importante recordar que cuando ocurrieron esos eventos, ya Ciro, el año anterior, en el año 536, había dado el decreto para que el pueblo regresara a Israel para reconstruir el templo. Ahora vamos al pie de la página 24, porque vamos a pasar por alto los siguientes 3 párrafos. Trata con un problemita textual y no tenemos tiempo en realidad de trazar esta parte porque no disponemos de tiempo para hacerlo, pero ahí está en el manual. Ustedes pueden leer estos 3 párrafos. Vamos al pie de la página a donde dice comentarios sobre Daniel 10 y el versículo 1. Y vamos a leer el versículo 1 y yo voy a dar algunas explicaciones a medida que vamos avanzando. Dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, ese es el año 535 antes de Cristo, fue revelada palabra a Daniel. Eso es importante. Fue revelada palabra a Daniel. No se le dio una visión, sino que Dios le reveló palabra. Recuerden eso, que es muy importante. Porque en Daniel 10 y 11 no hay una nueva visión. Es una explicación de la visión de Daniel 8. Es decir, que Daniel 10 y 11 tiene una explicación, pero no una visión. Porque la visión ya se dio en Daniel capítulo 8. Así que sigue diciendo, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, 535 a.C., fue revelada palabra, que es la explicación que da Gabriel en Daniel 11, 2 hasta el capítulo 12 y el versículo 3. Dice, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra, nuevamente, la explicación de Daniel 8, que se da en Daniel 11, 2 hasta el capítulo 12 y el versículo 3, dice, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Ahora, ¿por qué dice que la palabra que se le dio a Daniel era un conflicto grande? Porque en Daniel 11, Gabriel le va a mostrar a Daniel el reino de los persas, el reino de los griegos, el primer rey de los griegos, los 4 reinos, Roma pagana, Roma papal, la herida mortal que se le da al papado. Yo pregunto, ¿todos esos eventos están relacionados con conflicto entre naciones? ¿Cómo no? Por eso dice que la palabra que se le dio a Daniel, explicándole Daniel 8, es una palabra que demuestra un conflicto grande que existía entre todas las naciones que se iban a levantar desde el reino de Persia en adelante. Y luego sigue diciendo, escuchen esto, dice, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, y tuvo inteligencia en la visión. Ahora, es muy importante esa palabra visión. Yo pregunto, ¿hay una nueva visión en Daniel 10? No. Entonces uno dice, bueno, tuvo inteligencia en la visión, o entendimiento, podría decir, entendimiento en la visión. Pero en Daniel 10 y 11 no hay una nueva visión.
Entonces, ¿de qué visión está hablando? De la visión que recibió, ¿dónde? En Daniel, ¿qué capítulo? En Daniel, el capítulo 8. Ahora escuchen, en Daniel se usan dos palabras para visión. Esto es muy importante. Se usa la palabra chazón. Y cuando se usa la palabra chazón, tiene que ver con toda la visión que le mostró Dios a Daniel. Tiene que ver con el carnero, tiene que ver con el macho cabrío, el cuerno notable en la cabeza del macho cabrío, los 4 cuernos que salen en la cabeza, luego entonces el cuerno pequeño que se extiende políticamente, el cuerno pequeño que se extiende verticalmente hacia el cielo y hasta el punto de la purificación del santuario. El chazón incluye todos los eventos que se describen en Daniel 8. Pero esa no es la palabra que se usa aquí. La otra palabra para visión en Daniel es la palabra maré. Y esa es la palabra que se usa aquí. La primera vez que se usa la palabra maré en Daniel es en Daniel el capítulo 8 y el versículo 13 y 14. Es decir, cada vez que aparece la palabra maré, no se refiere a la totalidad de la visión, sino que se refiere a la conversación entre los dos seres celestiales en Daniel 8, 13 y 14, donde están conversando sobre los 2300 días y el comienzo del juicio. Es decir, la palabra maré es una palabra especializada que se refiere a la fecha del comienzo del juicio, la conversación de los dos seres celestiales. La palabra maré nunca se refiere en Daniel a toda la visión, todos los eventos de la visión, solo de la conversación de los ángeles sobre los 2300 días y el juicio. Y esa es la palabra que se usa aquí. Recuerden eso, que es muy importante. Así que dice, tuvo inteligencia en la visión. Es decir, tuvo inteligencia en cuanto a los 2300 días, la parte de la profecía que tenía que ver con los 2300 días y el juicio. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a los comentarios sobre Daniel 10 y el versículo 2 al 4. Dice aquí, en aquellos días cuando se le dio la palabra a Daniel, y Daniel dice, entendí el maré, entendí la conversación de los dos ángeles sobre la purificación del santuario, sobre la fecha de la purificación del santuario. Ahora Daniel dice, yo entiendo, porque en Daniel 8, el último versículo dice Daniel, yo no entendí. Y entonces ahora cuando Dios le da la palabra, ahora Daniel ¿qué? Ahora Daniel dice, entiendo el maré. Ahora dice, en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que es el Tigris. Así que, ¿qué es lo que está haciendo Daniel cuando comienza Daniel el capítulo 10? Oye la explicación del maré de Daniel 8 y dice que Daniel ahora está haciendo ¿qué cosa? Está orando, está ayunando y está afligiéndose, según dice esto. Ahora la pregunta clave es ¿por qué era que Daniel estaba orando y estaba ayunando y se estaba afligiendo? Primero les voy a mencionar ¿por qué Daniel no estaba ayunando y afligiéndose y orando? Sabemos que no estaba él afligiéndose porque quería que Ciro diera el decreto para que el pueblo regresara a su tierra, porque ya el pueblo el año anterior había regresado a su tierra para reconstruir el templo. Así que Daniel no estaba afligiéndose, ay Señor, por favor que se dé el decreto para reconstruir el templo. No, porque el templo ya se había dado el decreto el año anterior, Ciro. Así que Daniel no estaba afligiéndose por eso. Daniel tampoco estaba afligiéndose para que se diera el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, porque ese decreto no se dio sino hasta 80 años después. Así que Daniel no estaba afligiéndose por eso.
La pregunta clave es ¿por qué estaba Daniel afligiéndose de esta manera y orando y ayunando? Sabemos que tampoco era porque Daniel no entendía el maré. Porque en el versículo 1 Daniel dice, yo entendí el maré. Es decir, ya para este momento Daniel ya había entendido la conversación de los dos personajes en el cielo, los dos ángeles, ya entendía los 2310 y el juicio y la purificación del santuario. Ya él entendía eso, porque en el versículo 1 él dice, yo entendí el maré. Así que no fue que estaba afligiéndose porque quería que se diera el decreto para reconstruir el templo, ya eso se había hecho. No era porque quería que se diera el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, porque eso no iba a pasar sino hasta 80 años después. Y tampoco era porque quería entender el maré, porque él dijo, yo lo entendí. Entonces, claro, la pregunta clave es por qué razón era que Daniel estaba no solamente orando, era un hombre de oración. Dice que estaba orando y estaba afligiéndose y estaba ayunando. Tiene que ser que había una crisis grande para que Daniel hiciera esto. Al pie de la página 25 notamos que había dos razones por las cuales Daniel estaba afligiéndose, ayunando y orando. En primer lugar, 3 años antes que ocurrieron los eventos de Daniel 11, de Daniel 10 y 11, Gabriel le había explicado a Daniel en el capítulo 8, en términos generales, los elementos básicos de la profecía de los 2300 días. Le había explicado que las 70 semanas eran cortadas de los 2300 días. Entonces ya Daniel sabía que los 2300 días no tenían que ver con el pueblo de Israel en sus días, que era para largo plazo. Ya Daniel entendía eso. No obstante, aunque Daniel ahora entendía que los 2300 días no eran literales y no se aplicaban al pueblo de él en su época, sino que apuntaban a un evento muy lejano, 2300 años hacia adelante. Sin embargo, Daniel no entendía, dice que cuando terminó el capítulo 8, dice, no entendí. Había muchos detalles que Daniel aún no entendía. Y por lo tanto, él ahora ayuna, se aflige y eleva una oración a Dios por 3 semanas porque él quiere una explicación adicional a la que se le dio sobre las 70 semanas. Porque las 70 semanas solamente llevan al año 34 después de Cristo. No nos lleva hasta 1844. Así que Daniel, aunque entendió que los 2300 días era una profecía de largo plazo que no se aplicaba al Israel literal, él quiere saber más, quiere más información, más entendimiento sobre esta profecía de Daniel, el capítulo 8, y por lo tanto está orando, ayunando y afligiéndose para que Gabriel le diera explicaciones adicionales y completara la explicación que Gabriel no había completado en Daniel el capítulo 8 porque Daniel se había enfermado. La hermana White, esto está en la página 26, arriba de la página, la hermana White explica esto de una forma clara. Dice, en la ocasión que se acaba de describir, ella acaba de hablar de Daniel 9, la profecía de las 70 semanas, el ángel Gabriel, en Daniel 9, el ángel Gabriel le impartió a Daniel toda la instrucción que en ese momento era capaz de recibir. Es decir, Daniel solamente era capaz de recibir la profecía de las 70 semanas. Solamente podía entender hasta el año 34. Pero escuchen, no obstante, unos pocos años después, y esto es en Daniel 10, el profeta deseaba aprender más en cuanto a los temas que no se le habían explicado plenamente. ¿Recuerdan que Daniel 8 no se le explicó todo? Ahora Daniel, en Daniel 10, el año 535, él dice, quedaron muchas cosas pendientes, aunque yo entiendo que los 2300 días se aplican al lejano futuro y no al Israel literal, hay muchos detalles que yo quisiera conocer y está orando para que se le revele. Así que la sierva de Dios dice, nuevamente, el profeta deseaba aprender más en cuanto a los temas que no se le habían explicado plenamente.
y se propuso una vez más a buscar luz y sabiduría de Dios. Por eso está ayunando y afligiéndose y orando. Sigue diciendo o escribiendo a Elena White: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Por qué estaba Daniel ayunando y afligiéndose y orando? Porque él quería una explicación más plena de la profecía de Daniel 8. Yo pregunto entonces, ¿Daniel 10 tiene alguna relación con Daniel 8? Claro que tiene una relación estrecha con Daniel 8. ¿Qué era lo que Daniel quería entender? Él quería entender los eventos finales, porque se le había revelado hasta el año 34. Pero él dice, yo quiero saber qué va a pasar después de eso. Y esa es la explicación de Daniel 11. Le explica lo que ya se le había explicado, pero ahora se va a explicar mucho sobre los eventos que transcurren después del año 34 de la era cristiana. Ahora, tal vez este sea el momento propicio para examinar la relación íntima, orgánica, que existe entre las profecías de Daniel 9, 10 y 11. Daniel 8, 9, 10 y 11 son una unidad orgánica, tratan el mismo tema, en otras palabras. La relación estrecha entre Daniel 8, 9, 10 y 11 se determina por 3 factores. El factor número 1 es el uso de 2 palabras: visión y entiende. Primer factor que conecta todos estos capítulos 8, 9, 10 y 11 y la primera parte del capítulo 12. Sabemos que están conectados en primer lugar por el uso de las palabras visión y entiende. Ahora vamos al siguiente párrafo. Esto es en la página 26. En Daniel 8:16, Dios le ordenó a Gabriel que le ayudara a Daniel a entender la visión, el maré, la parte que tiene que ver con los 2300 días. Ahora, el relato dice que al final de las explicaciones de Gabriel a Daniel, ustedes pueden leer esto en Daniel 8, 26 y 27, dice que Daniel no entendió el maré. Daniel no entendió el asunto de los 2300 días. Entendió el carnero y el macho cabrío, el cuerno notable y todo eso, porque el mismo capítulo lo explica. No había nada misterioso ahí. Lo que no entendió fue la conversación entre los 2 seres celestiales relacionados con el factor tiempo, con los 2300 días y la purificación del santuario. No entendía eso. Y por lo tanto, aunque se le dio a Gabriel la orden, mira, explícale a Daniel el maré, cuando termina el capítulo 8, dice que Daniel no entendió el maré, la visión. No toda la visión, sino qué parte de la visión. La que tenía que ver con el factor tiempo, los 2300 días. Ahora, después que Gabriel le explicó a Daniel la visión en el capítulo 9, pues en el capítulo 9 Dios le da la explicación a través de Gabriel sobre las 70 semanas. Después que en el capítulo 9 Gabriel regresa y le explica a Daniel las 70 semanas, en el capítulo 10 y el versículo 1, ahora Daniel dice: comprendí la palabra y tuve inteligencia en el maré. Yo pregunto entonces, ¿la explicación de las 70 semanas le ayudó a Daniel a entender el maré? Que los 2300 días era un periodo mucho más largo que 6 años y medio literales. Claro que lo entendió. Así que en el capítulo 8 se da la visión, se le dice a Gabriel: explícale a Daniel el maré. Gabriel viene y le explica a Daniel la visión de Daniel 8. Cuando termina el capítulo, Daniel se enferma y dice: no entendí el maré.
Luego en el capítulo 9 Dios le explica las 70 semanas que son cortadas de los 2300 días. Y cuando termina Dios de darle la revelación sobre las 70 semanas, entonces Daniel dice en capítulo 10 y el versículo 1, entendí el maré, entendí la visión. Yo pregunto, ¿hay alguna relación entonces entre Daniel 8, 9 y 10? Claro que sí. Están vinculados por la palabra visión y por la palabra entiende o entender. Ahora, después que Gabriel, estamos a la mitad de la página, después que Gabriel explicó a Daniel la profecía de las 70 semanas, el profeta comprendió que las 70 semanas eran la primera porción de los 2300 días y que ese periodo de tiempo se aplicaba especialmente a la nación judía. Daniel entendió que las 70 semanas se aplicaba era a los judíos. También comprendió que el maré, que es lo que tiene que ver con los 2300 días y el juicio, iba a durar 2300 años y que no guardaba ninguna relación con la profecía de los 70 años de cautiverio de Israel en Babilonia, porque el capítulo 9 dice que comienza con Daniel estudiando la profecía de los 70 años de cautiverio. Y entonces Daniel empieza a orar y dice, ay Señor, por favor, y dice, por favor, hemos pecado muchísimo. Por favor, no demores el cumplimiento de la profecía de los 70 años. Cuando terminen los 70 años, que se dé el decreto para que podamos regresar. Pero entonces ahora Daniel recuerda y dice, pero es que se me dio una visión que decía hasta 2300 años y el santuario va a ser restablecido, purificado. Entonces Daniel está confundido, dice, bueno, eran 70 años de cautiverio y ahora parece que porque somos tan pecadores, entonces Dios ahora va a extender los 70 años por 2300 años. Y por lo tanto, cuando se le explican las 70 semanas, ahora Daniel dice, ahora yo entiendo que las 70 semanas se aplican a mi pueblo. Y que son la primera parte de los 2300 días. Y en el capítulo 10 y el versículo 1 Daniel dice, entendí el maré. ¿Está quedando claro? Ahora, Dios respondió a la penitencia de Daniel enviando a Gabriel para explicarle lo que aún no estaba claro en la mente de Daniel. Y ahí dice en Daniel 10 y el versículo 14, aquí está hablando Gabriel, he venido para hacerte saber, en realidad una mejor traducción sería para hacerte entender lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Para cuándo es la visión? ¿Cuáles días? Para los postreros días. Y entonces Daniel ahora dice, ahora entiendo entonces que la profecía de los 2300 días no está conectada con los 70 años de cautiverio. Ahora, el último párrafo de la página 26, la explicación más amplia de lo que iba a ocurrir con el pueblo espiritual de Daniel. ¿Quién es el pueblo espiritual de Daniel? No son los judíos literales. Son los judíos ¿qué? Espirituales. Los que realmente han recibido a Cristo como Salvador personal. Así que la explicación más amplia de lo que iba a ocurrir con el pueblo espiritual de Daniel en los postreros días se halla en el capítulo 11, a donde Gabriel le dio la explicación más completa de la visión de Daniel 8. Pero escuchen, pero ni aún entonces comprendió Daniel todo lo concerniente a la visión de Daniel 8. Aún después que Dios le dio toda la explicación de Daniel 11, hasta el capítulo 12 y el versículo 3, aún hasta ese punto Daniel no entendió todo. Y por lo tanto, al final del capítulo 12, Dios le dice a Daniel, mira Daniel, I give up. Le dice, Daniel, mira, tú te vas a ir a dormir, vas a ir a reposar. Y en los últimos días tú te vas a levantar para dar tu testimonio. No significa que Daniel iba a resucitar. Significa que Daniel, a través de su libro, cuando se le quitara el sello, ahora
él, a través de su libro, iba a explicar las cosas que no eran claras para Daniel. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿a dónde creen ustedes que está la explicación mayor de el librito de Daniel, el capítulo 12 y el versículo 4? ¿A dónde encontraríamos la explicación de cuando se le quita el sello y ahora la gente va a entender que el juicio va a transpirar en 3 etapas? ¿A dónde se va a entender eso? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 10. Lo que estamos estudiando ahora, usted dice, bueno, pastor, usted dijo que íbamos a estudiar Apocalipsis 10 y no estamos sino en Daniel. Porque no podemos saber en cuanto a la apertura del libro, a menos que sepamos primero que fue sellado y qué es lo que contiene el libro. Entonces vamos a entender ya Apocalipsis 10. Se van a quedar aterrados del estudio de Daniel 10, de Apocalipsis 10, se lo aseguro. Es el capítulo más claro de toda la Biblia de que Dios levantó a la iglesia remanente en el tiempo correcto, en el lugar correcto y con el mensaje correcto. No hay titubeos en cuanto a eso, pero necesitamos estudiar estos detalles primero. Ahora, en la página 27, en la parte de arriba de la página, la sierva de Dios nos dice que lo que Daniel no comprendió en su libro, ni explicó, lo explica el libro de Apocalipsis. Hay que conectar Apocalipsis con Daniel. Dice ella, en Testimonios para los Ministros 114 y 115, lo que le fue revelado a Daniel fue complementado más tarde por la revelación que se le hizo a Juan en la isla de Patmos. La revelación que le fue dada a Juan, escuche bien, le quita el sello al libro de Daniel. ¿A dónde se le quita el sello a Daniel? ¿En cuál libro? En Apocalipsis. Dice nuevamente, la revelación que le fue dada a Juan le quita el sello al libro de Daniel y nos lleva hacia adelante hasta las últimas escenas de la historia de esta tierra. Así que Daniel 8, 9, 10 y 11 y la primera parte del capítulo 12 están conectados por la palabra visión y por la palabra entender. Pero hay una segunda conexión y es la expresión el tiempo del fin, que se usa solo en estos capítulos. Vamos en la página 27, donde dice las profecías de Daniel 8 al 11. Están interconectadas por el uso de la expresión el tiempo del fin. En el capítulo 8, Gabriel le dijo a Daniel que el maré, es decir, lo que tiene que ver con los 2300 días, era ¿para cuándo? Para el tiempo del fin, no para tu época, Daniel, para el tiempo del fin. En nuestro estudio anterior de Daniel 8 que hicimos ayer, nos dimos cuenta que la palabra maré tiene una relación particular con los eventos que se cumplen al concluir los 2300 días. Esto significa que el maré, que es la palabra visión, no era verdad presente en los días de ¿quién? En los días de Daniel. Y tampoco se comprendería hasta cuándo, hasta el tiempo del fin. Porque Dios le dijo a Daniel, a través de Gabriel, le dijo que el maré, es decir, lo que tiene que ver con los 2300 días, es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. Ahora, el siguiente párrafo. Es significativo que en Daniel 9 no hay ninguna referencia al tiempo del fin. Y usted dice, bueno, usted nos dijo, pastor, que la expresión tiempo del fin conecta el 8, el 9, el 10 y el 11. ¿Cómo es que dice entonces que la expresión tiempo del fin no está en el capítulo 9? Vamos a ver por qué. La razón es que el enfoque del capítulo 9 no se centra en el tiempo del fin, sino en el periodo de gracia que Dios le dio a la nación judía, el pueblo literal de Daniel. ¿Qué contiene Daniel 9? No dice nada en cuanto al fin. Daniel 9 da la profecía de las 70 semanas. ¿Y eso se aplicaba al tiempo del fin o se aplicaba a la nación judía?
a la nación judía. Por eso no se menciona el tiempo del fin en Daniel 9. Porque el enfoque es el Israel literal. Ahora, pero en Daniel 10 y el versículo 14, Gabriel le informa a Daniel una vez más que la visión describe lo que sucederá a su pueblo, que sería el Israel espiritual, en los postreros días. Pues la visión, y la palabra que se usa aquí, chazón, la visión es aún para muchos días. Es importante recalcar que la palabra hebrea que se traduce visión en Daniel 10:14 es chazón y no maré. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué quiso decir Gabriel cuando le dijo que el chazón es para muchos días? Vamos al siguiente párrafo. A fin de responder esta pregunta, debemos recordar que la palabra chazón en Daniel 8, cuando dice en Daniel 8, 1 y 2 que Daniel recibió una visión y luego se describe todos los poderes, empezando con el carnero, macho cabrío, etcétera, hasta el año 1844, la palabra que se usa para visión que recibió Daniel es la palabra chazón, no es la palabra maré. Es decir, que el capítulo 8, como dice aquí, el capítulo 8 incluye todos los eventos del capítulo. Desde el reino de Persia hasta la purificación del santuario al final de los 2300 días en 1844. El chazón incluye toda la visión que Dios le dio a Daniel. Por el otro lado, la palabra maré, como hemos visto, se usa en un sentido más limitado para describir la aparición y conversación de los dos mensajeros celestiales quienes dialogaron sobre el factor tiempo de los 2300 días. Ahora podemos comprender por qué Daniel usó la palabra maré en Daniel 8:17, donde le dijo a Daniel, entiende el maré, y por qué usó la palabra chazón, entiende la visión, en Daniel 10 y el versículo 14. La razón es muy sencilla. Escuchen bien, muy importante. Cuando Gabriel regresó para hablarle al profeta Daniel en Daniel 11, después de haberle hablado en Daniel 8, no solo le explicó el factor tiempo de los 2300 días, no solo le explicó el maré en Daniel 11. ¿Qué le explicó? Le explicó nuevamente la totalidad de la visión que él le había dado en Daniel 8. Comenzando con Persia y terminando con la persecución y liberación final del pueblo de Dios. Es decir, no solo le explicó a Daniel el maré, sino que le explicó en Daniel 11 ¿qué cosa? El chazón, toda la visión completa. Ahora en Daniel 11, 40 al 45, y quiero animarles, los que tienen el manual, léanse el último capítulo 10 del manual. No vamos a tratar ese tema aquí, porque nos tomaría por lo menos 3 o 4 sesiones más. Es un estudio sobre Daniel 11, 40 al 45. Y aquí solamente les estoy resumiendo lo que se encuentra allí, pero ustedes pueden estudiarlo en el manual, porque ahí está en detalle. Es un estudio como de detective sobre Daniel, el capítulo 11 y el versículo 40 al 45, que describe los eventos finales del planeta Tierra, lo que le va a ocurrir al pueblo de Dios al final de la historia, en detalle. Y compagino ahí a la hermana White, muestro cómo la hermana White sigue el exacto proceso, la exacta secuencia que tiene la Biblia. Es extraordinario. Cómo compagina el espíritu de profecía con la Biblia en ese último capítulo. Así que este párrafo es un resumen. En Daniel 11, 40 al 45, hallamos una clara descripción de los eventos que ocurrirán al pueblo de Dios, al pueblo de Daniel, en el tiempo del fin. Según el versículo 40 de Daniel 11, el rey del sur, que era Egipto, literalmente, pero Egipto se destaca por ser un poder ateo, ¿verdad que sí? ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová y no dejaré ir a su pueblo. Así que dice, el rey del sur, un poder ateo, se levantaría contra el rey del norte en el tiempo del fin.
El rey del norte en la Biblia es Babilonia, literalmente. Yo pregunto, al final de la historia, ¿va a haber una Babilonia espiritual? Es el papado, Babilonia espiritual. Así que dice que en el tiempo del fin, 1798, el rey del sur, un poder ateo, se iba a acornear, se iba a atacar al rey del norte, la Babilonia espiritual, al papado, y le iba a dar una herida mortal. Eso sucedió en 1798 cuando Francia se proclamó atea y le quitó el poder civil al papado, le dio la herida mortal al papado. El rey del sur se acorneó contra el rey del norte. Pero según los versículos, este es el último párrafo, los versículos 40, la segunda parte, al versículo 45, el rey del norte, el papado, Babilonia, va a recuperar su poder, porque la Biblia dice que su herida mortal fue sanada. ¿Y cuántos se maravillaron en pos de este sistema? Dice, todo el mundo se maravilló en pos de este sistema. Y ustedes pueden leer ahí en esos versículos cómo cuando se le sana la herida, se va a lanzar para tratar de exterminar al pueblo de Dios. Dice que sale para exterminar y matar a muchos. Y cuando el pueblo de Dios está en jaque y en peligro, nada de esto lo reveló Dios en Daniel 8, porque Daniel se enfermó. Todo esto tiene que ver con el tiempo del fin. Cuando el pueblo de Dios está en jaque, dice en Daniel 12:1 que se levanta Miguel para defender a su pueblo. Pero después que se levanta Miguel, que es el cierre de la gracia, veremos que en nuestro estudio, porque vamos a ir estudiando poco a poco estas cosas, a medida que vamos avanzando, ahora sí entiendo. Porque toma tiempo. Cada presentación ustedes van a entender más, hasta que cuando lleguemos al final, lo comprendo todo. ¿Sabe que yo presenté esta serie en enero en Nueva Zelanda? En un campamento. Y había un joven, muchacho tal vez de unos 23, 24 años, que estaba involucrado en pandillas. ¿Usan la palabra pandilla? Ya, en gangas. Y la hermana fueron a esa actividad. Y él, por muchos años, se le había presentado el mensaje. La esposa era adventista. Y no había decidido, a pesar de que conocía todo el mensaje adventista, no había decidido. Y aunque este campestre no era con el propósito de bautizar gente, porque yo asumí que todos eran adventistas, porque es un campestre. Después que hice esta serie de presentaciones, cuando terminé, este joven vino y me dijo, pastor, no cabe duda que la iglesia adventista es la iglesia remanente. Yo me he estado resistiendo por muchos años. Dice, yo me quiero bautizar. Y no se había programado un bautismo. Y la hermana dijo, yo también. Y fuimos a un río. Le podemos mostrar el video. Tal vez puedo preguntarle al hijo si lo tiene aquí. Él y la hermana se bautizaron y llegaron a ser miembros de la iglesia adventista. Después de ver toda la serie, dice, no cabe duda que esta es la iglesia remanente que Dios estableció para este tiempo. Así que lo que vamos a estudiar tiene poder. Tengan paciencia. Si no entienden todos los detalles ahorita mismo, ya con el transcurso del tiempo, a medida que vamos edificando el argumento, ustedes van a ir entendiendo mucho más. Así que el pueblo de Dios se levanta Miguel, se cierra la puerta a la gracia, el juicio ha terminado, el reino de Cristo está completo, el Padre le ha dado el reino porque ya se ha demostrado quiénes son súbditos de su reino. Y entonces el pueblo de Dios pasa por un terrible tiempo de angustia. Daniel 12 y el versículo 1. Pero al final del tiempo de angustia, el pueblo de Dios es libertado. Todo el que está escrito en el libro. Y luego dice que resucita una resurrección especial. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Y luego en el versículo 3 dice, los fieles brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Ve? Entonces, nada de esto se le reveló a Daniel, y por eso Daniel está orando pidiendo más información. Ahora, quiero leerles esta cita que encontramos en un libro, The Battle for the Kingship of the World. Esto fue escrito por Louis Weir, yo traduje la cita. Aquí Louis Weir conecta Daniel 9 con Daniel 10 y Daniel 11. Escuchen cuidadosamente lo que él dice.
En Daniel 9, Dios le explicó al profeta la profecía de los 2300 días, hasta el derrocamiento del pueblo escogido de Dios y la destrucción de Jerusalén. Pero al profeta no se le explicó el tiempo restante de los 2300 días y los eventos finales de la historia de la tierra. Solo en Daniel 9 se le habló de las 70 semanas, lo que iba a pasar con el pueblo judío. No se le reveló nada más allá. Ahora sigue diciendo, por eso Daniel oró pidiendo más luz sobre estos asuntos. Y Gabriel vino para explicarle la razón por la cual se había demorado en venir. Ve, Daniel está orando por 3 semanas. Está diciendo, por favor, dame más luz. Quiero entender lo que no se explicó en Daniel 8. Quiero más información. Y ora por 3 semanas y no se aparece nadie para explicarlo. Pero ahora entonces, después de 3 semanas, fíjense lo que sucede. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuántas semanas son 21 días? 3 semanas. Y aquí está hablando Gabriel. ¿Qué sucedió? A Gabriel se le estaba oponiendo durante esas 3 semanas, ¿quién? El príncipe de Persia. No olviden eso. Por eso se demoró, porque estaba en una pelea. No pude venirte a explicarte el asunto, lo que iba a pasar después de las 70 semanas, porque el problema es que estaba en una lucha. Mientras tú orabas 3 semanas, yo estaba peleando con el príncipe de Persia 3 semanas. Sigue diciendo, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. He venido para hacerte entender lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Ahora dice, ahora yo te voy a explicar lo que quedó pendiente en Daniel 8. Lo que va a pasar con tu pueblo en los postreros días, no en las 70 semanas. Porque la visión es para esos días, para esos postreros días. Y luego dice, ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Ahora estamos en la mitad de la página 28. Cuando Gabriel terminó su explicación en Daniel 11:2 al 12:3, que nuevamente tiene una explicación de toda la visión de Daniel 8, más lo que quedó pendiente, Dios le dijo al profeta que cerrara las palabras y sellara el libro hasta el tiempo del fin. ¿Están conmigo o no? Es decir, el factor tiempo de la profecía de los 2300 días, que se encuentra en los capítulos 8 al 12, no se podía comprender sino hasta el tiempo del fin, que comenzó en 1798. Es decir, los eventos finales no se podían entender sino hasta que uno llegara a ese tiempo. No se podía decir, la hora de su juicio ha llegado, porque no había llegado. Ni tampoco se podía hablar de la bestia y su imagen y su marca, porque eso no había ocurrido todavía. Pero Gabriel le aseguró al profeta que en el tiempo del fin, al libro se le quitaría ¿qué? El sello. Y la comprensión de su contenido aumentaría. Esta promesa la cumplió Dios en Apocalipsis 10, lo vamos a ver. Cuando la segunda mitad del libro de Daniel fue abierta por el ángel poderoso que descendió del cielo. Evento que transpiró durante el gran despertar adventista en las décadas de los 1830 y 1840. Ahora vamos a pasar por alto el siguiente párrafo, tiene que ver con el epílogo del libro. Vamos a ir al pie de la página. Así que, mire, la primera evidencia de que estos capítulos están conectados es el uso en todos estos capítulos de la palabra visión y entender. La segunda conexión que sabemos es porque se refiere ¿qué cosa? Al tiempo del fin. El maré es para el tiempo del fin. Daniel 9 no se menciona el tiempo del fin porque tiene que ver con los judíos. Daniel 10, Daniel dice, yo entiendo ahora el maré. Daniel 11, Gabriel dice, he venido a explicarte la visión.
Así que todos estos capítulos están interconectados claramente por el tiempo del fin. Gabriel está diciendo a Daniel, mira, esta visión, este maré es para el tiempo del fin, no es para tu época. La última evidencia de la conexión entre estos capítulos está en el hecho de que todos estos capítulos están conectados por Gabriel, por el ángel Gabriel. Esto es al pie de la página 28. Hay otro hecho que vincula las profecías de Daniel 8 al 11. Y es la función que desempeña el ángel Gabriel. Debería ser en vez de Miguel, allí debería ser Gabriel. En el capítulo 8 se le instruyó a Gabriel que le explicara la visión a Daniel. Cuando Daniel no pudo comprender la visión, el maré, Gabriel regresó para explicársela en el capítulo 9. Fíjese, el capítulo 8 está Gabriel. Antes del capítulo 8 no está Gabriel. Solo Gabriel está en el capítulo 8 al 12. Eso conecta. El mismo ángel conecta todos estos capítulos. Ahora, cuando Daniel no comprendió, ¿quién regresó para explicarle la primera porción de los 2300 días? Gabriel. Y en los capítulos 10 y 11 fue Gabriel el que contendió con los reyes de Persia y el que le dio al profeta la explicación que se halla en Daniel 11, versículo 2 hasta el 12, versículo 3. ¿Están viendo la conexión? Gabriel es el vínculo que conecta todos estos capítulos. En resumen, la primera razón por la cual Daniel estaba agonizando en oración era porque quería entender mejor los detalles de la visión que Gabriel había dejado sin explicar. Nos demoramos bastante en llegar ahí, ¿verdad? Que hay muchos detalles aquí. El estudio de la Biblia, hermanos y hermanas, el estudio de la Biblia, especialmente de las profecías, no es algo donde uno se sienta como a leer la revista Time. No. El estudio de las profecías es un estudio intenso. Exige esfuerzo. Nos hemos vuelto medio flojos intelectualmente porque nos acostumbramos a que se cuenten historias y nos entretengan y muchas otras cosas. Y entonces nos volvemos débiles en el estudio de la palabra. Yo sé que estas cosas no son facilísimas de entender. Estoy haciendo lo posible por explicarlas en la forma más sencilla que puedo hacer. Ahora, un segundo motivo había por el cual Daniel estaba ayunando y orando. Este es nuestro último punto de esta sesión. Esta es una razón fascinante. Estamos en la página 29. Hubo un segundo motivo por el cual Daniel estaba agonizando en oración. Como ya hemos visto, los eventos de Daniel 10 ocurrieron en el año 535 a.C. Ya se había dado el decreto para reconstruir el templo. Ciro había dado el decreto el año anterior. Ahora, Ciro aún les había provisto materiales a los judíos. Es decir, el rey Ciro, este rey pagano, le había dado materiales de construcción a los judíos para que regresaran a su tierra para reconstruir el templo. Y la Biblia dice que regresaron con muchísimo entusiasmo y rápidamente colocaron los fundamentos y construyeron el altar del santuario. Eso está en Esdras 3, 8 al 10. Solamente les pongo las referencias. Si leyéramos los versículos tendríamos que tener otra media semana. Ahora escuchen bien. Inicialmente, cuando se comenzó el proyecto de construcción, los samaritanos que habían quedado en la tierra cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, fingieron tener interés en el proyecto de construcción y ofrecieron ayudar. Pero cuando Zorobabel, el constructor, dijo que no, porque sabía que no eran sinceros, se ensañaron y empezaron a hacerle la guerra al proyecto de construcción, los samaritanos.
Esdras 4, 4 y 5 lo describe. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, el que había dado el decreto, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Yo pregunto, ¿la construcción del templo fue fácil? No. Ahora fíjense, les voy a dar la historia de lo que pasó. ¿Saben por qué Daniel está orando también? Porque los judíos ya regresaron el año anterior y empezaron a construir, y ahora hay toda clase de oposición contra el proyecto de construcción. ¿Me están entendiendo? Siguiente párrafo lo explica. Durante el reinado de Cambises, uno de los reyes de Persia, la oposición se hizo tan intensa que los judíos por un tiempo tuvieron que suspender la construcción. En el reinado de Darío Histaspes, que se conoce también como Darío I, o Darío el Persa, durante su reinado, los gobernadores de la tierra vinieron a los constructores y les preguntaron quién les había dado permiso para reconstruir. Eso ustedes lo encuentran ahí en Esdras 5, versículos 2 al 4. Y por lo tanto los gobernadores que estaban opuestos al proyecto le enviaron una carta al rey Darío pidiéndole que averiguara si en las crónicas de los reyes de Media y de Persia había algún decreto que autorizaba este proyecto de construcción. Eso se encuentra en Esdras 5, 7 al 17. Esdras 6, 1 al 3 dice que el rey Darío buscó en los archivos de Medo-Persia para ver si se había dado algún decreto dándoles permiso para construir el templo. Y cuando examinó los archivos descubrió que Ciro había dado el decreto en el año 536. Y por lo tanto ahora Darío renueva el decreto que había dado Ciro para que nuevamente comenzara los judíos a reconstruir lo que habían dejado sin construir por la oposición. Y así fue que en solo 5 años, entre el año 520 y el año 515, se terminó de construir el templo. Ahora el último párrafo dice: es en el contexto de esta oposición que debemos comprender el ayuno, la aflicción y la oración de Daniel en el capítulo 10. Daniel sabía muy bien que el templo tenía que reconstruirse para que la profecía de las 70 semanas y los 2300 días se pudiera cumplir. Tenía que restablecerse Israel en su tierra y construir el templo para que pudiera venir el Mesías. ¿Cómo no? ¿Satanás sabía eso? Claro que lo sabía. No obstante, las circunstancias históricas parecían indicar que el templo no sería construido a tiempo. Y por eso Daniel abrió su corazón en oración a Dios, rogándole que cumpliera su promesa. ¿Están entendiendo cuál es la aflicción de Daniel? Primero, quería entender lo que había quedado pendiente. Y en segundo lugar, veía que no se estaba haciendo la obra de reconstrucción. Había mucha oposición. Y Daniel le ora a Dios y dice: Señor, resuelve este problema. Porque si no se cumple la primera parte,
El pueblo no regresa, no construye el templo, no reconstruye el templo, no se va a cumplir la profecía que tú prometiste. Ahora, vamos rápidamente, tenemos una página y media, lo vamos a hacer rapidito. Comentarios sobre los versículos 4 al 6, la página 30. Dice, y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino, este es Jesús, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ese es Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque es la misma descripción que se da en Apocalipsis 1, 13 al 16. Y ahí claramente Jesús. Es decir, Daniel se le dio una visión, una cristofanía, una revelación de Cristo. Allí. Versículos 7 al 9. Dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Y huyeron y se escondieron. Es decir, no vieron lo que vio Daniel, no vieron al Hijo del Hombre, pero sintieron un ambiente reverente. Hay algo aquí que pasa. Versículo 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Ahora Daniel describe lo que está pasando con él cuando se aparece este personaje. Vamos a los versículos 10 al 14. Y he aquí una mano me tocó. Esta mano no es la mano de este personaje. Esta mano es la mano de Gabriel. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. ¿Quién fue el que le dio la explicación en Daniel capítulo 11? No fue Miguel, fue Gabriel. Ok. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, cuando estaba orando tres semanas, ¿recuerdan? Y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y ahora Gabriel va a explicar por qué se demoró. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuántas son 3 semanas? 21 días. Pero, y Gabriel no pudo con el príncipe de Persia, porque dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia, porque la batalla solo comenzaba. Tenía todavía que batallar con los reyes de Persia, y no solo con ellos, sino tenía después con los reyes de Grecia. Lo vamos a ver
Así que dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber. Ahora fíjense, ahora Gabriel va a decir, yo te expliqué en Daniel capítulo 8, empezando con Persia y terminando en 1844, dice, pero ahora yo regresé y voy a comenzar a donde comencé en Daniel 8, con Persia, pero ahora te voy a explicar lo que va a pasar en los últimos días. Así que dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Vamos bien? Siguiente página, 2 párrafos y terminamos esta primera sesión. Ojalá que no se me vayan, un poquito tarde, pero no se me vayan. Que ahora lo que viene es mejor todavía. Como ya hemos visto en el libro de Esdras, de la página 31, los samaritanos se opusieron con ahínco a la reconstrucción del templo, aún hasta el punto de quejarse a los reyes de Persia. Por eso, durante los reinados de Cambises, que vino después de Ciro, y Darío I, que vino después de Cambises, la obra de reconstrucción se suspendió por un tiempo. Ahora escuchen esto, aquí está la clave. Si el libro de Esdras fuera nuestra única fuente de información en cuanto a esta experiencia, podríamos concluir que la oposición se debía meramente a factores humanos. Pero Daniel 10 corre el telón y nos da un vistazo del conflicto que ocurría en el mundo invisible. Aquí vemos que los eventos que transcurren en el escenario visible de la historia son el resultado del conflicto entre poderes que batallan en una esfera cósmica que no podemos ver. El versículo 13 describe esta batalla entre el príncipe de Persia y Gabriel, una batalla tan intensa que el arcángel Miguel tuvo que presentarse para ayudar a Gabriel. Y dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia.